olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias. Pues él era hermano de uno de los integrantes del grupo Los Chicos. Así que hasta ahora entró el primo del actual corista de Ricky Martin, que se llama David. David es el corista, ¿ok? David Pérez. Pues su primo, pues entró al grupo. Javier, que es hermano de un ex integrante de Los Chicos. Entonces entró Richard, que es hijo de otro que coprodujo al grupo Trópico, que también trabajaba con Menudo, pero en las producciones de los llaveros, los bolígrafos, todas esas cosas que tenían la estampa y las fotos de Menudo, pues Merchandising. es merchandising. Pues quien trabajaba el merchandising en Puerto Rico y para los Estados Unidos era ese señor. El hijo de él tenía en ese momento 12 años para 13 y él entró al grupo Trópico. ¿Cuánto Quería debieron haber audicionar para hecho? Menudo, pero como él coprodujo Trópico, pues dice, no, no, no olvídate de Menudo, vente para acá. Y ahí entró a Trópico, ya son tres. El otro fue el de origen español, ese es el que le daba clase al grupo, porque es un muchacho muy fino, un estilo muy llamativo, artístico, europeo. Y cuando fuimos a Estados Unidos, las chicas deliraban y les hablaba del sevillano. Yo digo el sevillano, el español boricua, porque él llegó a Puerto Rico a la edad de 6, 7 años, cuando pues, su papá decidió ejercer eh, la medicina en Puerto Rico, era pediatra. Pero este muchacho, las chicas se derretían cuando lo veían en Estados Unidos. Y él formó parte de Trópico. Él estaba a punto de entrar a Menudo. De hecho, él iba a entrar para sustituir a Charlie. Quien sustituyó a Charlie en ese momento fue Ralphie, Ralphie Rodríguez. Lo que pasa es que era entre Ralphie o entre Aurelio. Uno de ellos dos, Ralphie y Aurelio. E iba a ser Aurelio. Pero en esa, Aurelio tuvo que viajar de emergencia a España porque su abuelita se había muerto. Y en esa, pues, Edgardo dijo, pues no, llama a Ralphie. Y ahí entró Ralphie. Cuando él llega de España, que se entera que Ralphie entró, pues Aurelio entró en depresión. Pero con el tiempo, como ya lo conocíamos y conocíamos la familia, hablamos con él y le hicimos la oferta para ver si él quería pertenecer a Trópico. Y se date una oportunidad, canta un tiempito en lo que se le quita esa depresión de adentro, ¿no? Y con el tiempo él dijo, pues sí. La mamá le dijo, tú no sabes, una oportunidad, haz algo, ¿no? Y él aceptó estar en Trópico y eso para nosotros fue un motivo de contentura. Y el otro, que pues sí, mi papá hizo 5 discos de larga duración, pero de música bohemia. La música bohemia no es una música internacional, sino que es música autóctona del país, romántica, que se dio a conocer mucho entre los tríos y los panchos y música así, ¿no? Esa música le llama música romántica bohemia. Y mi papá se destacó cantando ese tipo de música, estilo manzanero, pues en Puerto Rico. Boleros. Somos los Sí, boleros. como los boleros y cosas Bolerista. así. Sí, mi papá cantaba mucho así, él cantaba únicamente en clubes, hoteles, rara vez salía en televisión, en un programa radial, y él hizo 5 discos así. Y llegó a salir en obras de teatro, anuncios televisivos, en algunas películas hispanas, de origen hispano, él salía en unas que otras escenas también, en ciertas producciones musicales acompañando a otros artistas. Él llegó a acompañar con la guitarra a Olga Tañón, la merenguera, a José Feliciano, el cieguito que cantaba Feliz Navidad. Pues él en una especial que se hizo oficiado por el Banco Popular, pues quien estaba cantando era José Feliciano y quien estaba acompañándolo justamente ahí al lado de él con la guitarra era mi papá. O sea que mi papá llegó a estar cerca de muchos grandes también, aunque él mismo no fue el más famoso. O sea que fue una historia similar, ¿no? Sigo por la línea. Estuve cerca de los famosos sin ser el famoso. Y ahí se formó el grupo Trópico. Ahí comenzamos los ensayos y empezamos a conseguir las canciones. ¿Qué canciones vamos a cantar? Si lo que vamos a hacer es algo local en Puerto Rico y de vez en cuando viajar a Nueva York, algo así. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a cantar canciones originales que a la larga no se van a dar a promocionar, pues vamos a cantar covers, lo que le llaman covers,
canciones de otros artistas, le hacemos el arreglo musical y cantamos, ¿no? La cuestión es entretener. Y la mayoría de las canciones que escogimos en ese disco eran canciones de Tino Fernández, que fueron cantadas originalmente por Tino Fernández, el ex integrante del grupo Parchís. Mm, ujú. ¡Ah, Eh, Tino! La ficha roja. Tino, Claro, la Tino, ficha Tino, roja. exacto. Que lamentablemente él tuvo un accidente, perdió un brazo Ujú. en España. Él perdió un brazo por un accidente que tuvo Ay, yo no allá. sabía eso. Sí, sí, Oh, Tino perdió un brazo después de adulto, jovencito todavía ya, estaba. ya, ya, ya. Él perdió un brazo. Se trataron de ayudarlo, conectarlo, pero ya los nervios no se encontraban. ¡Ah! Y ¡Qué terrible! Sí. después de tantas horas y tantas horas y tantas horas en la operación, ya los médicos, los cirujanos dijeron, no podemos. Y él perdió el Oh, brazo. Y bueno, pues, pero fueron canciones que fueron escritas originalmente por Miguel Gallardo, cantante famoso, Tulio claro, Tonelli, que también era español, un buen claro. escritor, Tulio Tonelli, que era también escritor de diferentes canciones, y ellos, y la mayoría de esas canciones, una de esas canciones la cantó un grupo que se llamaba Pato de Goma, que era un grupito de niños, que decía, piel de terciopelo, decía la Ajá, canción. sí, sí, me La acuerdo. Sí, tarde digo se está acá en Perú. haciendo gris. Pues nosotros cantamos esa canción, pero la hicimos con nuestro estilo, con una música más pop y le añadimos coreografía. De hecho, cuando nos presentamos por primera vez en televisión como el grupo Trópico, que el animador de ese programa era Rafael José, que él trabajaba con Univisión posteriormente en el programa Despierta América. Pues cuando él era animador de ese programa, él fue quien nos presentó en nuestro debut televisivo a nivel nacional. Y la primera canción que cantamos fue Piel de Terciopelo, pero a nuestro estilo pop, y fui yo quien la estaba cantando. Era yo quien estaba al frente. Y las demás canciones fueron canciones que cantó Tino, pero le pusimos nuestro estilo pop con coreografías. Y a la gente le gustó, le gustó. Y ahí fue cuando Trópico comenzó su viaje. Ujú. ¿Y todavía guardas algunas o existen algunos vídeos donde donde se ve que te presentaste, Rafa? Ah, y lamentablemente, como para ese entonces lo que había eran los famosos VHS, que eran esos Mm, cassettes así, y eran unos cámaras que cada cual tenía que tener así, venían sí. unas mini cámaras también, eso era lo que con eso era que se contaba. Algunas personas que yo conozco tienen todavía unos vídeos guardados en el área de Nueva York, y yo tendría que comunicarme con ellos a ver si tienen esos vídeos por ahí, y yo puedo buscar la manera de convertirlas para que se pueda tener en el internet y presentarlos, ¿no? Tenerlos ahí de recuerdo. Yo solamente pude grabar unas que otras pequeñas tomas. Hablé con un camarógrafo que trabaja para una emisora televisiva famosa, grande en Puerto Rico. De hecho, ese camarógrafo ganó Grammys por producciones en documentales en los cuales él participó. Ese camarógrafo trabajó con nosotros en los comienzos de Trópico. No estamos hablando de Edwin. Y era un muchacho adolescente también que tenía aspiraciones y ahora tiene un puesto muy bueno para las noticias en Puerto Rico. Y él tenía unos pedazos de esos tapes, de esas cintas, y como que me mostró un poquito, pero él está tratando de recopilar todo lo que él pueda. Claro. Y yo pues tengo unas pequeñas tomas, pero sí tengo la música y tendría que ponerla yo hice los otros el año pasado, hace 2 años, puse el CD en mi coche. Mm, Le subí el volumen y lo grabé con mi celular, ok. agarrando la música. Y de ahí hice un vídeo con 5 canciones, mostrando las fotos simplemente de nosotros. Y creo que está en mi canal, habría que buscarlo. Claro. Eh, Así. Sí, acabo de más o encontrar el menos, video sí, que hiciste respecto a Trópico. sí, entonces, pero ¿dónde está la música? Porque no yo hablando de la historia, sino más bien la música Ok. que cantamos. Y algunas de esas canciones originalmente las cantó Tino. Y básicamente eso fue Y lo que Rafa, ¿y qué te comenzamos. llevó a salirte de este grupo de Trópico? ¿Cómo finalizó Ujú. tu estancia ahí? Buena Bueno, pregunta. mi deseo de estar en la música, porque mi papá ya estaba en la música, mi mamá cuando joven era bailarina y cantaba muy bien cuando joven. A mi mamá le ofrecieron un contrato para viajar con un grupo, con una banda
a cantar, no solamente a nivel local, sino viajar. Y iba a lograr muchas cosas, pero no tuvo el apoyo de algunos familiares míos para cuidarnos a nosotros que estábamos pequeñitos mientras ella daba esa gira. Yo también escuché otras versiones sobre el asunto, así que mejor lo pongo en tela de juicio. ¿Qué pasó ahí? Posteriormente, mi mamá, pues después que ella estaba divorciada, mi papá biológico, pues yo estaba pequeñito, pues ella conoció a mi papá de crianza, prácticamente a quien yo tengo como figura paternal que quise mucho también. Y él era veterano de guerra de Vietnam, pero también él era músico. Y ellos cantaban en la base militar. Cada vez que se iban a reunir para tocar, ellos cantaban en la base militar en Puerto Rico. Y ahí iban todos los soldados de los Estados Unidos que casualmente estaban en Puerto Rico, y daban su estadía, tenían su estadía en la base militar, pues iban para allá. Pero también habían familiares de militares y veteranos puertorriqueños que acudían ahí a la base militar porque en esa base había un club como una discoteca grande. Y cuando mi papá de crianza con esa banda, pues iban a cantar, que cantaban muchos covers y canciones originales también, pues se llenaba el lugar. Y así que yo vengo de una familia en donde la influencia musical, Ujú. pues, pues está ahí, estaba siempre ahí presente, y yo me quedé con eso. Y yo también, y me envolví en la escuela, desde kindergarten y la escuela elemental, intermedia, superior. Cada vez que había unas que otras actividades, yo siempre quería estar ahí, en la música, cantando, en el teatro. Mm. O sea, ya yo tenía eso conmigo. Es que venías Pero me quedé. de un Ajá. medio artístico, ¿no? Prácticamente. Ujú. Sí, sí, localmente ya venía con eso. Tengo una hermana de parte de padre que actualmente es instructora de vocal, Ujú. musical. Tiene un doctorado en música y apreciación musical, y lo que le llaman en inglés Wow. vocal coach. Ella tiene el grado de doctor en vocal. Mm. O sea, ella Oh, estudió la ciencia. especialista. Sí, ella viajó a diferentes estados de Interesante. Estados Unidos, donde quiera, porque la becaban. Y para ganarse esa beca, ella tenía que hacer audiciones y tenía que demostrar que ella estaba en el talento para merecer esa beca. Y así ella viajó y se ganó las becas hasta completar un doctorado. Y ella llegó a dirigir el coro de Cincinnati, Ohio, del colegio de música de Cincinnati en Ohio, Estados Unidos, mi hermana. Así que estuvo bien, y ahora está en Puerto Rico dirigiendo también y dando clases de voz, de canto. Ahora, Rafa, una pregunta. ¿Alguna experiencia desagradable que tú hayas tenido al interior de este grupo musical? La primera desilusión que recibí, aparte de que había mucha competencia y actitudes con las cuales yo no me llevo, esas caprichos que surgen por envidias, y yo era bien protector. Yo era, como era el mayor, yo era bien protector. Yo siempre estaba protegiendo a los muchachos. Y el del carácter más fuerte, no explosivo, pero fuerte, como diciéndole a los grandes, tengan cuidado, que yo estaba siempre a la guardia, pues era Ujú. yo. La experiencia había de vez en cuando, le gustaba bromear, porque ellos comienzan así. Empecé a notar las actitudes de algunos de ellos. Y a ellos les gustaba bromear, hacer unas que otras bromitas indirectas de índole, pero como que jajaja, pero dejarlo como una bromita indirecta para ver cómo reacciona el muchacho, para saber quién expresa fácil. Ujú. Y así comienzan, así comienzan. Mm. Aparte de que también vi que entre ellos eh, había uso de drogas, no en los muchachos, pero entre los grandes así, eh, fumaban. Para ese entonces era un tabú. Ahora algunos lo consiguen por prescripción médica, lo que es el cannabis, pero para ese entonces era muy tabú, y noté que entre algunos de ellos les gustaba mucho usar drogas, tanto fumando marihuana como oliendo también el polvo, la Ujú. blanca. Rafa, ¿a quién te refieres? ¿A consumo de marihuana o Es de la opioides? ¿De la parte de quién? producción, Ah, ya, quien dirigía el grupo camarógrafos, Trópico, ya. el Ah, ya, 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 ya. camarógrafo y otros más que estaban ahí
que eran siempre amigos, que las conseguían y todo. En un momento yo llegué a presenciar, un momento, no, en varios momentos llegué a presenciar cuando ellos de momento, cuando no había producción, no había nada, que estaban reuniéndose, pues como en el caso mío de unos amigos, pues que vamos a tomarnos algo y nos sentamos y ¿quieres una cerveza? Ok. Y uno se toma una cervecita o no, 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 en el caso de ellos se sentaban, ponían la música, pero prendían el cigarrillito lo compartía. Incluido Edwin Fonseca también, estaba en el En saco par de también ocasiones, metido. en par de ocasiones él estaba presente, en par de ocasiones, Mm, que él también ya, lo ya, ya. fumaba y también Jalaba. le daba por la nariz, también le daba por la nariz. Ah, chispas, Ujú. ya. Sí, Ok. lo llegué a ver y eso me empezó a preocupar porque yo dije, esto yo mismo siempre decía, yo quiero cantar, yo quiero entretener al público, yo quiero ser famoso, yo quiero lograr tener un gran público, entretenerlos con mi música, decía yo, pero yo sé que esto me va a afectar. Si algún día vienen las autoridades, viene la policía y descubre esto y nos arrestan a todos, aunque yo sea menor, yo voy a estar incluido entre los nombres, que por ser menor puede que me suelten y no tener nada que ver, pero Claro. van a O sea, tener en quiere decir récord. que lo hacían delante de ustedes. Lo llegó no delante de todos, pero lo llegaron a hacer delante mío y de otros dos muchachos más del grupo. Pero sabían todos de que estas personas consumían, tenían la costumbre de consumir estas cosas. Sí, sí, y yo llegué a saberlo. Pero para ese entonces, como dije, era todo un tabú y dentro del tabú también existía el miedo a hablar porque nosotros lo asociábamos con y, 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 y yo decía, si yo me atrevo a hablar, me puede pasar algo. O sea que yo también me sentí intimidado en cierta manera, pero Es ya la yo estaba palabra que yo molesto. pensé, intimidación. Si Una yo pregunta. como adolescente me sentí intimidado, yo dije, ok, Ujú. yo no tengo que ver Claro, nada con eso, el día que ellos claro. que lo hagan por allá, esos problemas de ellos, después que no involucren al grupo, pero tengo miedo de que si algún día esto se da a conocer, cuando sepan quién es ese hombre, se va a afectar el grupo. Claro, porque esa actitud de consumo, sin tomar en cuenta que están con menores de edad, ¿no? Em, claro, ya te cambia la perspectiva, el punto de vista que tenías sobre ellos totalmente. De los Sí, que lo sí, veía con y aunque respeto yo ya no, comenzó a y aunque no preocuparte. estuviéramos allí, y aunque no estuviéramos allí, si lo arrestaban a él, porque yo mismo se lo decía, Claro, claro. Pablo, deja eso. Y el día que a ti te arresten, se va a afectar el grupo, porque van a saber quién tú eres. Y como ya él animaba un programa radial también, que Ujú. tocaba, que ponía música de Menudo y otros artistas juveniles, y ya la gente sabía que él era el productor del grupo Trópico, pues si lo agarraban a él, yo dije, se te va a caer todo. Eso que tuviste, Eh, Rafael, ¿lo platicaste con tu mamá, con tu papá? ¿Lo llegaste a externar? con mi mamá, porque ya para ese entonces mi mamá estaba sola. Y Oye, que... eso es algo que pasa mucho en Menudo Ujú, y pasó en Trópico, pero más bien en Menudo. Se aprovechaba mucho de los muchachos que venían de familias monoparentales. ujú. O sea, que parece que la influencia de un padre ahí era mucho para Menudo. Entonces, de ahí cayó víctima Miguel Cancel, cayó víctima Roy, cayó víctima Ricky. Así es, también Ricky, familia Ricky, monoparental. todo, ¿qué tengo yo en común con esos muchachos? Venimos en nuestra adolescencia, estuvimos en familias monoparentales, Ajá. con nuestra madre únicamente ahí. Y por Mm. eso se le hace más fácil a ellos manipular la situación, porque Familias fracturadas. querían, querían dar la apariencia de ser el padre que estaba ahí para ellos, Mm. pero se estaban aprovechando. Eso ¿Alguna pasó vez, mucho a menudo y pasó ahí. alguna vez el manager platicó con que tú hayas visto, que haya platicado o hayan platicado con las mamás de los integrantes del grupo? Que hayan platicado, sí, sí, porque había cierta comunicación de todos modos, pero Ujú. la comunicación que había con las mamás y los managers era más bien pues a nivel artístico y vamos a estar en una fiesta aquí para entretenerlos y como ellas no tenían idea de lo que estaba pasando, pues lo veían como que el manager del grupo donde está mi hijo, el manager de Menudo, el Claro. manager, a veces Edgardo llegó a ir a mi casa,
también, Edgardo Díaz, y Edwin Fonseca también. Entonces había como una asociación Ujú. entre Menudo y Trópico, porque cuando surge Trópico fue bajo la asesoría y el consejo de Edgardo Díaz, aunque quien lo formó fue Osvaldo. Y Edwin Fonseca, como muy amigo de Osvaldo y trabajaba para Menudo, pues siempre que alguien iba a mi casa estaba Edwin ahí, o llegó a ir Edgardo, llegó a ir quien era, el, no camarógrafo, era coreógrafo de Menudo, llegó a ir a mi casa en par de ocasiones, pero él no tiene que ver nada con esta parte de estos problemas que yo sepa hasta ahora, no ha sido mencionado, pero llegó a ir a mi casa también. Y todos, Edgardo, Edwin, Osvaldo y este hombre, José, se llamaba él, el coreógrafo de Menudo. Casualmente, el coreógrafo de Trópico se llamaba José también, pero ellos no tenían que ver nada directo con el problema, así que no vale la pena extenderme ahí. Pero ellos llegaron a estar en la mesa, en mi casa, y mi mamá sirviéndoles el café. Ujú. Y ellos hablando allí como algo, pues, hola, y tomándose el café y mi mamá sirviéndoselo. Ella no tenía idea. Y Claro. yo, aunque sabía esos puntitos, todavía no entendía ni tenía idea de la magnitud del problema, como se conoce hoy. ¿Qué fue el punto de quiebre de Rafael para dejar el grupo Trópico, muy independiente de la política que tuviera el grupo, de que a los 15 años tendrían que abandonar el grupo? ¿Cuál fue el punto de quiebre de Rafael? Sí. Bueno, la mentalidad cambió en cuanto a la edad. Quiero aclarar ese punto porque aunque cumplíamos 16, 17, el propósito de Trópico no era sustituir a nadie, sino que nosotros llegáramos a cierta edad y cuando ya estuviéramos en una edad, decir adiós, nos vemos. Fue un placer cantar para ustedes. O sea, y dejar a Trópico ahí. Entonces, en Trópico no existió la mentalidad de sustituciones Ok. al momento. Sin embargo, lo que me hizo a mí dejar a Trópico fue la desilusión. Llegó un momento que yo dije, ya esto no va para ningún lado, hay tanto problema aquí, que yo no veo la oportunidad de ser lo que quiero ser y hacer lo que quisiera en vista de, o en medio de estos problemas. Y Ujú. fue porque llegó un momento en que se descubrió que el director de Trópico le llegó a ofrecer a uno de los integrantes Ujú. y Uy, no. en un momento de congoja, de desahogo, molestia, él se lo dijo al otro director de Trópico, que era el que trabajaba en el merchandising de Menudo, pero ya estaba envuelto en la producción de Trópico también, que es el papá de uno de los muchachitos. Pues ese integrante se lo dijo. Mira, Ujú. que una vez Osvaldo me ofreció esto y me hizo esto y esto y esto. ¿Y en serio? ¿Cuántas veces? Varias ocasiones. Y llegaste a fumar y el muchacho dijo, hizo así. Muy bien. Y ahí fue cuando ahí él explotó. El otro director explotó, se puso bien mal, porque el otro director tenía una mentalidad. Para ese entonces, él tenía estaba en sus 50, el otro director. El director de Trópico solamente tenía como unos 25 años. O sea, estaba como Edgardo en sus comienzos con Menudo. Edgardo lo que tenía eran como 30 años, 31, 32 Sí. más o menos. Así que el director de Trópico tenía como unos 25 años por ahí aproximadamente, pero Ujú. el codirector, socio de él, tenía más o menos mi edad, ya estaba en los 50. Y él explotó y él buscó a un abogado, hizo una declaración jurada y eso comenzó, antes de comenzar en eso, eso explotó en Nueva York. Nosotros estábamos viajando a Nueva York por tercera vez, creo que fue. La primera vez fue para promocionarnos en una actividad que estaba cantando Robbie Draco Rosa. Ujú. Entonces, en la segunda promoción fue un concierto que dimos, un mini concierto, que el animador era Ricky Meléndez. El animador fue Ricky Meléndez en ese concierto. Y en la tercera vez que fuimos, ahí fue cuando ocurrió un problema bien grande, como una discusión entre Osvaldo y el otro director. Y ahí fue cuando se le sacó en cara lo que había pasado. Y en ese dime y direte y Osvaldo negándolo y el problema, ahí yo vi que el grupo se iba a romper. Y yo dije, esto no va para ningún lado. Yo lloré esa noche por la desilusión. Unos meses después yo dije, ya esto no va a ningún lado. Y nosotros estuvimos a punto de abrirle un show a Menudo.
el invitado especial, el grande del evento era Menudo, pero quien iba a abrir el evento para presentar a Telonero, Menudo teloneros. era, íbamos a ser Ujú. nosotros, el grupo Trópico, y más de la mitad del público Mira, wow. fue allí porque querían saber y querían ver a Trópico en el escenario, porque ya estaban acostumbrados a ver a Menudo, pero muchos fueron para saber quién era Trópico. Ujú. Pero lamentablemente no se dio, porque ahí en ese momento hubo un rompimiento, un problema que sacamos al director y a nosotros nos dio miedo de que nos fueran a hacer un boicot en medio del show. Y no fuimos, no cantamos. Seguimos cantando en programas televisivos y otras actividades. Llegamos a viajar también en una o dos ocasiones a Nueva York y Pensilvania, pero ya yo estaba tan desilusionado que yo dije, mira, yo no voy a seguir más en el grupo, yo Ujú. me voy, punto, me voy. Ese fue el comienzo de la caída de Trópico. Y unos ¿Qué meses tiempo después, estuviste? sí, Perdón. 2 años de 2 años aproximadamente en Trópico, como 2 años y medio. Ok, correcto. Y Y ese fue el comienzo de otros escándalos también, porque para ese mismo entonces, unos meses después, casualmente eh, atraparon el FBI, estaba buscando precisamente al director de Trópico, porque agarraron una fortuna, descubrieron una gran fortuna, unos barriles con más de 40 millones de dólares enterrados en la playa, en la zona de la arena en la playa, en Vega Baja, Puerto Rico. Vega Baja era la zona. Y buscando, uf, buscando quienes estaban relacionados a ese movimiento, uno de ellos sopló y mencionó el nombre de Osvaldo, el director de Trópico. Y él apareció en la lista de los más buscados por el FBI. dinero no declarado, Dinero no evasión de declarado impuestos. y quizás producto Ah, de, eso es de- de penadísimo. drogas y cosas así, de drogas Ajá, y cosas así, quizás. Y ahí pues clavado. alguien agarraron a uno y ese para librarse, porque fueron agentes ahí con agente, qué sé yo, y lo hicieron declarar y mencionó el nombre de Osvaldo. Y Vaya. Osvaldo apareció en el periódico como que hay una persona que está en este momento siendo buscada, está prófugo de la justicia. Y mientras eso salió en el periódico, casualmente mi familia con otras personas estaban disfrutando unas vacaciones en el sur de la isla, en la playa, en cabañas. Y entre mi familia y ellos estaba precisamente Osvaldo, quien dirigía el grupo que yo estaba allí, ya no era director, pero estaba ahí porque mantuvimos como una relación, una amistad, y también Edwin iba a mi casa y todo. Y apareció que él estaba entre los más buscados. Hasta después de esas vacaciones, va a mi casa y habla con mi mamá y habla conmigo, me llama aparte y me dice, mira, yo mañana me voy a entregar. Y yo digo, ¿por qué? Me dice la policía. Y yo digo, ¿por qué? Dice, porque me andan buscando. Y yo le seguí preguntando, ¿por qué? Me dice, ¿tú te acuerdas de la fortuna esa, de los barriles? Y yo digo, sí. Me dice, yo tengo que ver algo con eso. Y ahí yo hice, yo pues, entrégate, pórtate bien, coopera. Si quieres salir rápido, coopera. Porque si te niegas, te van a tener como el malo de la película. Él estuvo 5 años en la cárcel federal. Pero cuando lo arrestaron, él mismo fue y se entregó. Él fue alzando las manos. Él dijo, yo soy fulano de tal a quien ustedes están buscando. Y así salió después narrado por el periódico. Y Mm. cuando él dice, ok, ¿y a qué usted se dedica? Y él dijo, yo soy fotógrafo, porque Edwin Fonseca era camarógrafo, todavía no tenía que ver con eso, pero Osvaldo era fotógrafo. Las fotos de Menudo que vendían, que aparecían en todos esos, esas fotos, la gran mayoría la tomaba Osvaldo. El profesional las tomaba otra persona, que fue el que tomó las fotos para la parte del frente, para mi carátula de Trópico, que no tiene que ver, que yo sepa, con el problema, pero Osvaldo era un fotógrafo que también apareció, sus fotos salieron en 1000 revistas de Menudo y algunas de Trópico. Y él se entregó y él dijo en la entrega, él dijo, yo trabajo para el grupo Menudo, soy fotógrafo. En el periódico al otro día sale
el titular diciendo: alza las manos, fotógrafo. Ese fotógrafo alza las manos y se entrega. Cuando la gente está leyendo, yo estoy leyendo el periódico, que leo así, y dice: fulano de tal, alias Osvaldo Rivera, alias fulano de tal, acaba de entregarse, tiene que ver con esto y esto y esto. Fulano de tal era fotógrafo del grupo musical Menudo. Ahí fue el primer super escándalo en el cual envolvieron el nombre de Menudo. Ahí automáticamente Edgardo cortó relación con él, como diciendo: no, él no tiene que ver con Menudo, y sale de eso. Pero justamente después de eso surgen los escándalos del grupo Menudo, en el cual 2 integrantes fueron arrestados en Miami, que fueron Sergio y Rubén, por posesión de, como eran menores de edad. Ya Sergio había cumplido los 18, así que él cayó arrestado. Rubén todavía era menor, tenía 17 o 16, pero en ese escándalo, eh, cuando entra ese escándalo, ahí surge, que ya yo lo conocía y fue quien nos llevó a Nueva York, Bolívar Arellano. Bolívar Arellano es un periodista conocido, y él fue el que dio a conocer públicamente los escándalos de Menudo, y que ahí hubo abusos, ahí hubo otros problemas, y Bolívar Arellano fue arrestado en Puerto Rico por difamación. ¿Y quién lo acusó de difamación? Edgardo Díaz, para enseguida librarse. Pero habían integrantes de Menudo que dijeron: no, Bolívar está diciendo la verdad. Y yo acá decía: Bolívar tiene razón. Pero ya yo no pertenecía a la parte musical, ya yo estaba fuera de la farándula. Indirectamente todavía los conocía. Para ese entonces a mí me invitaron para yo salir en el primer vídeo que filmó Charly Mazó, un vídeo llamado Tempestad, que si lo buscan en YouTube sale el vídeo, canción Tempestad, Charly Mazó. Ahí salen unos bailarines. Yo estoy entre esos bailarines cuando yo tenía como 17 años por ahí. Y recuerdo que toda esa situación de con Bolívar Arellano, yo digo: pero es que eso es cierto, porque le están haciendo daño a Bolívar. Y todo quedó en la nada. Bolívar quedó ridiculizado. Muchos integrantes de Menudo quedaron ridiculizados. Y todo quedó en el olvido y Menudo continuó. Pero quedó todo eso en un tabú. Hasta años después, cuando sale en cable TV, no sé si fue por Amazon o por otras producciones de esta, una serie que pretendía contar la historia de Menudo, pero ahí surgieron integrantes de Menudo y explotaron. Dijeron: eso no es como lo están contando ahí. En esta situación, esto fue lo que pasó. Y ahí hubo, en la narración de esos integrantes verdaderos, hubo narración de problemas con y abusos. Y ahí surgió el escándalo, en el cual con el tiempo Angelo, que estaba logrando sus canciones, se había mudado para Las Vegas, para su performance, su saber cantar y todo. Pero también Roy Rosselló, ahí fue que salió y comenzó a hablar: no, las cosas son así. Para esa época ocurre el problema de los hermanos Menéndez. ¿En qué año fue, perdón? Menéndez, cuyo papá era Menéndez. ya para finales de los años, ya eso fue en los años 90, y surge el problema con el tiempo de los hermanos Menéndez, cuando los papás, que aparentemente ahí ahí cuando Roy habla que Menéndez era un abusador, abusaba de los hijos y abusó de él porque él fue utilizado como medio de mercancía, por decirlo así, como mencionaron ustedes, una moneda a cambio de un contrato que promocionara a Menudo, donde habían millones de dólares envueltos. Y lamentablemente Roy fue utilizado en esa negociación y fue abusado por Menéndez en esa casa disquera. En ese Y tiempo había solicitado, Edgardo Díaz había solicitado 30 millones de dólares para promocionar en Latinoamérica.
No se olvide de suscribirse a mi canal y de regalarme un like para que YouTube recomiende esta aportación. Gracias.